Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su equipo mediático. Como todos los miércoles, estamos aquí, William Rosa y un servidor Cristino del Castillo. Miércoles 29 de mayo, año 2019. Buenas noches, William. Buenas noches. Tenemos mucha lluvia. Sí. Mucha lluvia, ¿verdad? Tenemos mucha lluvia, afortunadamente. Y esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Aunque hay algunos lugares que ya están un poco anegados, pero la verdad es que el agua es bienvenida en las actuales condiciones en que se encuentra la República Dominicana. Hemos estado pasando una sequía extraordinaria en términos del tiempo, al extremo de obligar a programar todo lo que tiene que ver con la agropecuaria. Ahora ya comienzan a acomodarse nuevamente las cosas, las autoridades a decir, bueno, ya se puede sembrar esto por aquí, sí, porque había muchas restricciones en función de la disponibilidad de agua. La prioridad uno es el consumo humano. El consumo humano. Cuando se pone escasa el agua, pues tú tienes que priorizar eso. No, y eso está ya definido, o sea, agricultura, consumo humano, riego, esto, aquello, producción de energía, entonces la prioridad es el consumo humano, lógicamente. Es así. Entonces eso obliga a ciertos ajustes cuando la escasez... No sé cómo le estará yendo a los haitianos. Nosotros no hemos tenido escasez de ningún rubro agrícola. No hemos tenido ningún tipo de escasez. Incluso hemos tenido, pese a la sequía que ha sido bastante prolongada, una estabilidad en los precios enorme. Bueno, porque ha habido una buena oferta. La oferta, al haber escasez, pues lógicamente... Sí. En arroz nosotros siempre tenemos un stock ahí, ¿verdad? Sí, porque tenemos un mecanismo de garantía. Sí. O sea que, además de que nosotros un poco nos planificamos, es cierto que es difícil conseguir un máximo de eficiencia en el uso de ese recurso, porque nosotros en esa materia acumulamos muchos años de descuido, pero sí, indiscutiblemente que aprendimos y eso se ha manejado bastante bien desde las instituciones que tienen que ver con el manejo de recursos agua. Y eso ha ayudado mucho a poder realmente sobrellevar esta sequía. No, esta situación realmente ha sido una prueba para las autoridades vinculadas a la gestión de recursos agua, indiscutiblemente. Sí. No fueron sorprendidos por la situación y fueron previsores. Y en esa medida... Y hubo mucha orientación también. Sí, los sectores que se manejan, que usan intensamente este recurso para la producción, y yo creo que ahí también, bueno, pues con tiempo suficiente se pudo prevenir algunas cosas. De todos modos nos afectó sobre todo la ganadería. Pero afortunadamente también hay previsiones para el futuro, y ahí está Monte Grande, por ejemplo, que es un proyecto muy significativo en el sur del país, que además de incorporar, como se prevé, una gran cantidad de terrenos que han estado inutilizables por falta de agua, también va a dar otra serie de facilidades, de posibilidades a esa zona. Y va a incorporar, como digo, una gran cantidad de terrenos a la producción agropecuaria. Y ese es un proyecto que está muy avanzado, que debe comenzar a funcionar en relativamente un corto tiempo. Nosotros tenemos muy poca información sobre cómo han manejado los haitianos esta situación. A ellos les afecta mucho. A ellos les afecta mucho porque cerca de un 25% del Producto Interno Bruto haitiano lo aporta el sector agropecuario. Y esta sequía realmente le dan por la madre, como dicen aquí, claro, porque en buen dominicano. Su situación boscosa es prácticamente del nivel de desastre, o sea, prácticamente no tienen bosques. Y ese es de los problemas que ocasiona las sequías. Son más fuertes en la medida en que esos recursos naturales están muy menguados, como ocurre allá y como ha ocurrido en alguna medida en la República Dominicana, aunque aquí se han estado tomando medidas
precisamente para evitar Yo te digo la porque el día certificación del pasado país. estuve viendo una información de que en Panamá decretaron en una zona un estado de emergencia por el asunto de la migración. Sí. Y se habla de la presencia de cerca de 4.000 haitianos en territorio panameño, que tenían como objetivo cruzar la frontera rumbo a Estados Unidos. Tú sabes que hay una ruta que se inicia en Panamá. Entonces los migrantes van por toda Centroamérica subiendo hacia el norte. Y se habla de 4.000 haitianos. Eso no es una cantidad pequeña. Y eso recuerda flujo masivo, migratorio. Y cómo se ha ido produciendo eso, para mí realmente es como algo un poco misterioso. Nosotros siempre hemos vivido de espalda a Haití, y es hasta curioso. Tú no tienes, los periódicos dominicanos no tienen un corresponsal en Haití. No tienen. No, los periódicos de las emisoras. Exacto. Que nos digan a nosotros, nos informen cómo es, qué es lo que está pasando ahí, cómo va marchando esa nación, las situaciones que se van presentando. Nosotros lamentablemente tenemos muy poca información sobre el vecino que tanto incide en República Dominicana, porque indiscutiblemente... Sí, porque 4.000 en Panamá, podría ser 4.000 aquí diarios. O a lo mejor, quién sabe si eso tiene que ver con los controles fronterizos. Sí. A lo mejor, porque nosotros hemos un poco apretado el control en la frontera, indiscutiblemente, y eso tú te das cuenta. Ya tú no ves ese trasiego de cosas que se producían en el pasado. Eso ha disminuido sustancialmente. Y entonces esas cosas a veces cuando tú taponas por un lado son como los vasos comunitarios. Claro, por otro lado se refleja eso. Sí. Por eso yo digo que nosotros tenemos que estar siempre pendientes a lo que pasa en el exterior, porque el caso, por ejemplo, de la política del gobierno de Trump hacia la frontera y los esfuerzos por mejorar la eficiencia de ese tramo, el muro que construyó el gobierno de Bill Clinton, que es una parte de la línea fronteriza, solo la cubre, y las perspectivas que hay. Si eso se logra, la ejecución de ese proyecto de Donald Trump, eso indiscutiblemente que va a tener ahí va a haber un control mucho más severo y eficiente de todo lo que cruza a través de esa frontera. Y eso puede reflejarse en otros puntos, porque por ahí pasa mucha droga. Cuando la cosa se pone difícil en un sitio, entonces buscan otras alternativas. Y nosotros somos uno de esas rutas alternativas que pudieran considerarse. La posición geográfica de la isla la hace atractiva para ese tipo de negocio, y siempre se ha hablado de que somos un punto de trasiego hacia los Estados Unidos, hacia Europa y hacia otros lugares. Entonces, en la medida en que se apriete aquí, así mismo ellos cogen para otro lugar. Exactamente. Porque hay gente que se involucra en negocio y luego no quieren hacer otra cosa. Sobre todo el negocio con los niveles de rentabilidad que se dice que hay en las actividades delictivas. Así es. Bueno, William, mira, te propongo que hagamos la primera pausa para entonces entrar en algunos de los temas que actualmente están en discusión en la República Dominicana, los temas más calientes. Así que no se nos vayan, volvemos en un momentito. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación.
Revistadiaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La Revistadiaria.com. El digital que marca la diferencia. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Bueno, ha levantado un tremendo avispero una resolución del Ministerio de Educación, la 3319, que contempla el diseño e implementación de una política de equidad de género. La Iglesia Católica ha reaccionado un poco airada y ha criticado duramente esa resolución. Ahora más recientemente se le suman los sectores evangélicos y he visto incluso algunos par de dirigentes políticos que ya han reaccionado en esa misma dirección. Y pareciera como que hay una reacción negativa que se anticipa a la elaboración de la política como tal, sí, porque todavía el ministerio no ha diseñado nada. No, el ministerio ha emitido una resolución con el objetivo de diseñar una política de equidad de género, en cumplimiento de lo que dice la Constitución de la República. En primer lugar, yo leí la resolución y ahí en los considerandos se hace una buena ponderación del marco legal, de las disposiciones constitucionales y legales que se están tratando de aplicar, y se señala específicamente, ya te cité, la Constitución, segundo, la Ley de Educación, y tercero, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también es ley. Sí. Son mandatos de la Constitución y mandatos de las leyes, y se supone que eso está ahí, se puso ahí, no por una casualidad, sino por atendiendo a una necesidad. Y es una función del Estado promover la relación de igualdad, promover la equidad, y el Ministerio de Educación en esa materia tiene que hacer sus aportes, indiscutiblemente. Entonces la resolución lo que apunta es expresa primero la voluntad del Ministerio de diseñar esas políticas, y además de eso de concebir diseño también de herramientas que hagan efectiva la traducción a la práctica de esa política. Y se crea un mecanismo institucional, se señala un mecanismo institucional que va a servir para cumplir esos objetivos. Entonces se le asigna responsabilidad a unos departamentos del ministerio, se incorpora el Ministerio de la Mujer, además de que hay una comisión de asesoría externa que ayudará en estos asuntos, y yo creo que ese es el aspecto que ha resultado más polémico, que involucra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al INTEC, y hay otra entidad ahí también que se señala que estarían participando. Entonces no se menciona ahí la Iglesia Católica o las iglesias que tienen cierta responsabilidad en la administración de una buena cantidad de centros de enseñanza. Y se supone que debería realmente contemplarse
esa participación, y es lo que de alguna manera ha reclamado la Iglesia Católica, que ellos dicen, están hablando de transparencia y están hablando de... y nosotros no estamos ahí. Exactamente, y nosotros no estamos ahí, y en ese sentido también se han pronunciado las iglesias evangélicas, que también administran centros de enseñanza, y hay una asociación de centros de enseñanza que también... fijó posición conjuntamente con los grupos evangélicos. Bueno, así están planteadas las cosas. Pero no parece que el ánimo de las autoridades educativas esté en la exclusión, ni que haya una actitud de negarse a dialogar ni a escuchar a nadie, porque no debe ser así. Y precisamente un tema de tanta amplitud y que realmente necesita el concurso de toda la sociedad, lo menos que puede hacerse es precisamente dar esa participación. El hecho de que formalmente no estén, porque estamos hablando en principio de un tema básicamente académico, se entiende entonces que sean centros educativos de nivel superior a quienes primero se llame o que figuren en este plan de trabajo. Pero no tiene que ser excluyente, y no creo que lo sea, aunque en principio se ha reaccionado quizá con demasiada virulencia a suposiciones sobre temas específicos de homosexualidad, de que si yo qué, de una serie de cosas que tienen que causan problemas, pero que además son una realidad del país. En el barrio donde yo me crié había dos paros, uno aquí, otro allí, y todo el mundo convivía ahí, y donde quiera que uno está, eso existe. Eso es una realidad que entonces no hay por qué tener temor a hablar de esas cosas, ni fijar posición, ni mucho menos. Eso o sea, tomar las cosas con cierto fundamentalismo, en ningún caso es bueno. No es productivo. Mira, yo creo que el ministerio está cumpliendo con su deber, con una responsabilidad que le asigna la Constitución y las leyes. Yo creo que tenemos obligatoriamente que partir de ahí. Está cumpliendo con esa responsabilidad. Y qué bueno, porque en materia de equidad de género aquí hay que trabajar, y hay que trabajar mucho. Hay un problema muy grave. Porque hay un gran problema de exclusión. Tenemos bullying en las escuelas, y hay una serie de violencia, incluyendo violencia de género, sí. Y evidentemente que hay que diseñar políticas para hacerle frente a esa situación. Ahora, ese es un tema que ha resultado polémico en todas partes del mundo, sí. Que es lo que realmente inquieta a la Iglesia Católica, porque hay lo que le llaman la ideología de género. La ideología de género, el género, hay corrientes que lo definen como una especie de construcción sociológica, y entonces resulta que tú tienes que distinguir el aspecto del sexo, que es un concepto más biológico, de lo que es género como tal, que incluye, entre otras cosas, identidad de género, que no necesariamente coincide eso con el sexo, porque tú puedes sentirte distinto a lo que la naturaleza te dio, y entonces ahí viene el asunto de si se te deben o no respetar derechos y cómo manejar ese tipo de cosas, y es realmente lo que inquieta a la Iglesia. La Iglesia se ha alarmado, ¿tú sabes por qué? Sobre todo porque las instituciones que fueron señaladas como asesoras en este proceso son instituciones que tienen una visión determinada del problema. Sí. Y entonces ahí no hay como equilibrio. Y lógicamente si tú ahí metes a todos los que tienen una determinada visión, la gente que precisamente se alinea con la ideología de sexo, tú puedes esperar un resultado, un producto específico. Ese es lo que genera la inquietud. Hay países en donde se ha generado mucha alarma, porque entonces viene el asunto de cómo tú le vas a decir al niño que, porque a veces eso no se asume de manera correcta, y mucha gente siente aprensiones que le digan a su hijo, por ejemplo, mira, tú
eres un niño, pero si tú quieres ser niña, tú puedes ser niña perfectamente. ¿Tú entiendes? Entonces, ese tipo de cosas generan mucha alarma. Y en una sociedad como esta, tú tienes que saber, tú tienes que aprender a tú ir manejando adecuadamente conforme a lo que son las tradiciones, conforme a lo que es la cultura, la idiosincrasia de los pueblos. Porque tú no puedes ir, por ejemplo, a un país musulmán, a tú hacer una serie de planteamientos con respecto a derechos de la mujer, porque déjeme decirle, que la mujer tiene derecho a ir a un bar y visitar determinados lugares públicos sin la vestimenta que se utiliza. Hay lugares, países musulmanes, en donde si tú planteas eso, te crucifican. Es más, déjeme decirle, en Arabia Saudita hubo un ciudadano que asesinó a un médico ginecólogo, porque a su esposa la llevaron de emergencia, que iba a dar a luz, y quien la atendió fue un ginecólogo. Y él decía que otro hombre no podía ver a su mujer desnuda, y mató a ese. Tú dices, bueno, pero qué salvajismo. El problema es que culturalmente eso es lo que son esas sociedades. Y tú tienes que ver cómo es que tú ese tipo de situaciones la manejas. Tú no la puedes manejar desde el punto de vista desde la óptica occidental y tratar de tú imponerle abruptamente unos determinados valores a una sociedad que no está acostumbrada a eso. Lo mismo pasa por aquí, por estos lados, con temas como este. Y entonces yo creo que ahí debió involucrarse a todo el mundo para sacar algo que nos permita avanzar en la medida en que la realidad de la República Dominicana lo permita, sin que eso te genere inquietudes sociales que puedan realmente generar ciertas dificultades que son indeseables. Es el problema de las recetas de manufactura extranjera, a veces mal traducidas. Exactamente. Porque en una de las reclamaciones que vi en un programa de televisión, enseñaban unos libros que no fueron escritos por pedagogos dominicanos, de donde hacían sugerencias específicas que son precisamente las que rechazan los sectores de las iglesias y mucha otra gente, porque realmente hay temas que muchas familias preferirían tratarlos primero en su seno y no a través de otra persona. Además, aunque sea un maestro. Y hay aspectos ahí que todavía desde el punto de vista científico no están muy claros. Desde el punto de vista científico, por lo menos yo honestamente no he visto un estudio contundente que te digan a ti por qué hay personas que sienten ciertas inclinaciones por personas de su mismo sexo. Eso todavía no está debidamente investigado y debidamente establecido. Y entonces el manejo de eso tiene que ser, creo yo, que un manejo cuidadoso. A mí se me hace, William, honestamente, que hemos escogido el momento menos apropiado para discutir este tema, que es tan polémico como el mismo tema del aborto. Sí, tan polémico como el tema del aborto. Yo creo que hemos escogido un momento que no es el apropiado. Estamos ahora mismo en una campaña política y de alguna manera las posiciones políticas se van a evidenciar en esto y va a haber un escarceo. Detrás de todo este problema, usted verá que habrán personas que tratarán de sacarle ventaja política. Ahora, yo creo honestamente que el paso que dio el Ministerio de Educación es el paso correcto, porque es un asunto que nosotros teníamos que plantearlo obligatoriamente. No, pero además porque realmente el tema de la equidad de género tiene urgencia en el país. Y no solamente tenemos que ver las estadísticas de los feminicidios, que es un problema de equidad de género, que tenemos algunas personas que creen que por la simple razón de que son masculinos, tienen niveles de superioridad sobre
la otra parte de la humanidad, que son las mujeres. Entonces eso se manifiesta, bueno, todos los días estamos viendo escenas en las redes sociales y en la televisión y en los periódicos y por todos los medios, acciones de violencia contra mujeres por razones. Sí, nosotros vimos lo que pasó en una escuela no hace mucho, Sí, de unos niños que obligaron a una niña a hacerle sexo oral y ese tipo de cosas aberrantes. Yo creo que ha habido también una reacción inadecuada con respecto al tema, con respecto a la reacción de la iglesia, porque hay gente que ha respondido descalificando a la iglesia para intervenir en estos asuntos. Yo creo que no es correcto. No hay que descalificar a nadie. No, porque yo leí esta mañana un trabajo de una politóloga muy reconocida, una persona de mucho vuelo intelectual, hacer una crítica sumamente ácida a la Iglesia Católica, prácticamente descalificándola. Y resulta que en la posición de la Iglesia, de entrada, cuando tú en el primer párrafo te dice que ellos no están en contra de que tú promuevas la igualdad entre las personas de distintos sexos, que se promueva la equidad y la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su raza, del color de su piel, de su sexo. Ese no es el enfoque. El problema de ellos está precisamente en el tema ese que hablábamos, de la ideología de género. Eso es lo que ellos objetan. Usted puede puede no estar de acuerdo con ese enfoque, pero yo creo que la reacción tiene que ser de respeto a una institución que juega un importante rol en la sociedad dominicana y sobre todo en asuntos de manejo de centros de enseñanza, porque ellos ahí indiscutiblemente que hacen, históricamente han hecho buenos aportes. Nos están pidiendo la pausa, William. Volvemos en breve con otros temas de mucho interés. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos.
actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Pues hay algunos sectores un poco abundando sobre el tema del segmento anterior, que critican a la Iglesia Católica por supuestamente tener unas ideas fundamentalistas con respecto a esto. Y yo creo que la Iglesia Católica tiene su enfoque. Y las iglesias en sentido general, porque no solo la católica, las iglesias, que hay que respetarla. Naturalmente nosotros tenemos que ver una realidad que está planteada ahí, y de manera inteligente nosotros tenemos que ver cómo conducimos para evitar algunas situaciones que nosotros estamos viendo y que se están produciendo, se están poniendo de manifiesto incluso en la misma escuela y en la sociedad en sentido general. Lo que plantea la necesidad de nosotros atacar en distintos frentes. Yo creo que así como la iglesia tiene su postura, tú tienes unos radicales de la ideología de género, unos individuos, unas organizaciones incluso que son hasta medio fundamentalistas. Y eso se expresa hasta en el lenguaje, porque quieren modificar, como decía doña Inés Aispún en un trabajo que publicó ayer, en un AM, que para mí fue una genialidad, modificar el lenguaje por decreto. Y entonces tú tienes que poner ellos, ella y qué sé yo qué cosa. Y entonces, cuando tú lees algo, entonces tú ves de esos escritos que hacen las ONG, que reciben incluso fondos para ese tipo de cosas, tú dices, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Y tú ves arroba por donde quiera, porque no se quieren, para un lenguaje neutro. Porque supuestamente las mujeres están excluidas del lenguaje. Yo creo que el lenguaje tiene sus reglas y eso no tiene que ver absolutamente nada con equidad, pero bueno, eso es un enfoque mío. Y llevadas las cosas a los extremos, se cometen muchos errores y podemos inducir indirectamente a nuestros niños de una mala manera. Y esos son de los riesgos que hay. Yo creo que aquí tenemos que aplicar políticas de equidad de género, pero de manera inteligente. Y no sujetándonos a una determinada agenda y a unas imposiciones de organismos internacionales que vienen y te repiten experiencias de otros lugares. Nosotros tenemos nuestra propia realidad y nuestra cultura y nuestras tradiciones, y cualquier política en ese sentido tiene que ajustarse a eso. Ese es mi criterio, William. No, definitivamente debe ser así para que la sociedad pueda aceptar y pueda colaborar en lo que tiene que ver con estas iniciativas, que tienen que ser llevadas a la práctica. Yo te decía, por ejemplo, yo tuve un tiempo trabajando de educación y equidad de género. Yo vi alumnos indistintamente, varoncitos, hembritas, con agujetas tejiendo en el aula, en un centro educativo determinado. De la misma manera que vi muchachos y muchachas en el taller de mecánica, sin ningún tipo de distinción. O sea, realmente desde el ministerio, en ese tiempo la secretaría, o sea que eso no es tan nuevo, había una actitud en lo que tiene que ver con la equidad y con el respeto de género. Entonces, quizás, yo no sé si eso continuó después o si desapareció, porque a veces aquí las cosas se manifiestan de esa forma. Se inicia un proyecto magnífico y de buenas a primeras eso, por cualquier cambio de un funcionario, eso desaparece. Entonces, porque esto de la equidad es llevado a la práctica. Es llevado a la práctica, llevado a la vida. Nosotros somos parte de una generación, William, que creció llorando con ciertas canciones. Yo conocí gente que lloraba oyendo El preso número 9, pero el preso número 9 era un feminicida. Sí. El preso número 9 era un feminicida. Un asesino. Y esa era una canción dedicada a un feminicida. ¿Me entiendes?
Entonces, eso nosotros lo llevamos en la sangre. Y yo creo que esas son situaciones que hay que, de alguna manera, hacer un esfuerzo para modificar eso. Ahora, qué curioso que el Ministerio de Educación se ha planteado simple y llanamente elaborar una política para hacerle frente a ese tipo de cosas. Y antes de que la política esté elaborada ya le estamos dando fusa. Y estamos discutiendo el fondo cuando todavía lo que está planteada es la forma, ¿verdad? O por lo menos planteada la decisión de producir las políticas. Naturalmente yo entiendo algunas inquietudes, pero me identifico con un planteamiento que hizo Andrés Navarro, que fue ministro de Educación y maneja estos temas, en donde él sugería que se le dé participación a esos grupos de forma tal que ellos puedan también hacer sus aportes y que como resultado de la interacción de todos estos sectores, de todos estos grupos, podamos concebir algo inteligente y que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude. Esa es la idea. Exacto. Esa debe ser la idea. Ahora hay otra cosa en conexión con esto que yo creo que es sumamente importante y que no podemos perder de vista. Hoy hubo una reunión del ministro de Educación con la encargada del departamento Niñas, Niños y Adolescentes, la joven Llavería, una joven muy capaz, muy inteligente. Y el tema es la violencia en las escuelas. Violencia en las escuelas. Nosotros estamos viendo un fenómeno aquí que ya tuvieron un problema, que ya tuvieron otras sociedades, como por ejemplo Estados Unidos. Hubo un momento de mucha violencia en las escuelas. Nosotros todavía no hemos llegado a esos extremos, pero estamos viendo unas manifestaciones que son realmente, que han alarmado. Y yo creo que lo que se está planteando en el Ministerio de Educación es correcto, porque hay que llevar un poco de orden a las escuelas para nosotros poder tener el ambiente necesario para transmitir conocimiento. Claro. Y entonces ahí la Fiscalía puede ayudar. Yo leí en días pasados una crónica de un diario costarricense, porque este no es un problema exclusivo de República Dominicana. Hoy muchas sociedades están pasando por la misma que nosotros. Lo que te quiere decir que hay dinámicas que te están generando ese tipo de problemas, que lo están poniendo en evidencia. Yo creo que los esfuerzos que estamos haciendo con la tanda extendida, eso de alguna manera hace que esos problemas afloren con más facilidad, porque los niños tienen más tiempo compartiendo ahí, hay un ambiente que se presta más para que eso se ponga de manifiesto, y entonces es una realidad que nosotros tenemos que atacar. Y decía una especialista, porque en Costa Rica se están impartiendo unos talleres especiales para incorporar a la familia, a los padres, al proceso, darle a la familia realmente una mayor participación en el proceso de educación de los muchachos. Bajo la consigna, hay que educar en el hogar para poder enseñar en las escuelas. Porque hay gente que cree como que tú vas y llevas al muchacho a la escuela y te lo tienen que entregar bien formadito, disciplinado, con buenos modales, con un lenguaje adecuado. Nosotros en el país tenemos una expresión. La educación comienza en la casa. Claro, exactamente. Es lo mismo. Y una parte grande del esfuerzo que tiene que hacer el estudiante, el alumno, es por la vía individual. Y entonces en eso los padres tienen que jugar un papel. Y el taller o los talleres que se están impartiendo en Costa Rica tratan precisamente de lograr la mejor incorporación de la familia a ese proceso, hacer conciencia, qué es lo que realmente se debe trabajar en los muchachos, un contacto estrecho entre escuela y padres, de forma tal que de manera conjunta se puedan complementar, claro, y que en el hogar se hagan los esfuerzos del lugar. Nosotros tenemos que trabajar eso, y me alegró mucho oír que en el Ministerio de Educación de República Dominicana se está trabajando en eso, aunque creo
en estos talleres, aunque creo que ahí eso tiene que ser realmente masivo, incorporar a los padres al proceso, pero dándole las herramientas, porque resulta que muchos padres necesitan también de educación. Se ha hablado se ha hablado de la escuela de padres. Sí. Ese es otro tema. Ese es un gran tema. ¿Entiendes? Así es. William, nos están pidiendo la pausa. Volvemos en un momentito. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, el tema político, William, está caliente. Hoy hubo... Ineludible. Sí, hubo una reunión en la Junta Central Electoral en donde se analizó el alcance de la resolución que regula la propaganda en el periodo en el que estamos, que es el periodo antes del preelectoral. ¿No? No estamos ni siquiera en el pre. Exacto. No, estamos en el pre-pre, como dijo por ahí un periodista famoso. Pero que aunque la ley no lo distingue, en realidad está ahí, porque hay un periodo que la ley sí menciona y establece algunas reglas, y lo lógico es tú preguntarte, bueno, ¿y cuáles son las reglas para el periodo que está antes de ese? Que es en el que nos encontramos actualmente. Bueno, hubo una reunión con la participación de los delegados de distintos partidos políticos, y ahí, bueno, pues el presidente de la Junta Central Electoral, en nombre del Pleno, se expresó con respecto a unas críticas que le viene haciendo la oposición, sectores de la oposición, que ponen en duda incluso la probidad y la imparcialidad de la Junta Central Electoral en el manejo de algunos temas.
y el presidente, yo creo que tardó mucho, pidió respeto, digo, la acusación de parcialidad que nos están haciendo es algo sumamente grave, y nosotros aquí tenemos una trayectoria, todos los que formamos parte de este organismo, y a nosotros hay que respetarnos, Yo creo que fue muy realmente oportuna esa declaración, porque yo oí al líder de la oposición aquí decir que nosotros le estamos dando seguimiento paso por paso a lo que está haciendo la Junta Central Electoral, porque no nos gustó el manejo de que... eso es prácticamente una amenaza. Y usted, frente al organismo regulador, el organismo que es el responsable de la administración de todo el periodo electoral, usted no le puede dar ese tratamiento. Y sobre todo cuando se están manejando asuntos tan delicados que no están dentro de la tradición dominicana. Son innovaciones en alguna medida. Son innovaciones. Aquí nosotros estamos acostumbrados a hacer política el año entero, de la misma forma, según las conveniencias de los partidos políticos. Esa es una realidad. Y entonces nos hemos dado una legislación que cambia radicalmente las reglas de juego, y entonces hay partidos políticos que se les ha ido la mano. Eso es una realidad. Y bueno, sobre eso versó la reunión de hoy. No sé qué te parece, William. No, definitivamente es imprescindible que en un proceso eleccionario el árbitro tenga el respeto de todo el mundo, de todos los participantes, porque si no, entonces nos arriesgamos a concurrir a un desorden. Y además, lo que podría ocurrir después, cuando comiencen los fallos, si no confiamos en el árbitro, en el organizador del proceso. Eso lo vamos a desacreditar. No hay forma de... Y entonces... ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo va a culminar? ¿Cómo va a discurrir sobre todo un proceso con innovaciones, como acabo de decir, complejo, que tiene una serie de pasos, una serie de procesos? Bueno, hay partidos, el Partido de la Elección Dominicana tiene un evento mañana precisamente para comenzar a adecuar los estatutos a la ley. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, que tienen además fecha, en lo que está involucrado y que bajo la administración de la Junta Central Electoral, de manera que ha hecho bien el Pleno en poner algunas estas precisiones, y ojalá los partidos la asuman de buena gana y actúen en consecuencia. Tiene que admitir todo que se desbordaron. Aquí está precandidatos a regidores, a síndicos, a todo el mundo en campaña en todo el país. Mira, yo creo que el partido de gobierno, normalmente el partido de gobierno siempre es el menos interesado en las campañas a destiempo, el que está en el gobierno. Siempre quisiera como que eso se postergara lo más posible. Al menos eso era lo que generalmente motivaba a Joaquín Balaguer. Balaguer decía que las campañas, que iniciar campaña antes de 3 meses de las elecciones, eso es botar dinero. Decía Joaquín Balaguer. Sí. Hoy no tanto es así, porque la sociedad dominicana ha cambiado mucho. Esto es un país mucho más complejo, más grande. La competencia es mayor. Y hay que hacer mucho esfuerzo para apuntalar una candidatura. Eso ha cambiado mucho. Pero de todos modos, como tú decías, los partidos políticos, el PLD particularmente, tenía una situación, o tiene una situación, que es lo que lo ha lanzado a las calles. El problema de la competencia interna, las rivalidades, y eso se ha traducido en un inusual activismo político. Y el PLD fue, yo creo que el que más se excedió, estoy seguro que el que más se excedió en estas actividades proselitistas ha sido el partido de gobierno, y los que han criticado eso tienen razón. Y Monchi Fadul en la reunión lo admitió y expresó la disposición del PLD de acogerse a la decisión de la Junta Central Electoral, y eso es correcto. Ahora, todos los partidos también violaron la disposición, todos. Precandidatos en todas partes. Porque eso lo vimos todo, ¿me entiendes? Eso lo vimos todo. Y qué bueno que la Junta dio ese puñetazo en la mesa y está tratando
de que el activismo político se ajuste a lo que establece la ley. Como debe ser, porque en esa medida pues el proceso será mucho más normal, mucho más creíble, mucho más confiable y permitirá que realmente la población pueda ejercer su derecho a elegir y ser elegido, Sí. que es realmente el objetivo de este proceso. Estamos estrenando leyes en el ámbito electoral, entonces se tardaron demasiado tiempo para aprobarla, pero parece que al final se apresuraron en la aprobación y que hay algunos elementos discordantes que se deben resolver. Y sobre Como todo que se debe dice resolver con buena voluntad. Castaño Guzmán decía hoy que hay situaciones que se pueden mejorar Claro. y que nadie está exento de las críticas. Eso es una realidad. Ahora, las críticas tienen que ser más constructivas y tienen que ayudar. Yo creo que a la Junta Central Electoral hay que darle una manito, hay que darle un voto de confianza Claro. para que pueda hacer su trabajo, que es mucho y muy complicado. Esa es la verdad. Bueno, nos dicen que el tiempo se terminó. Bueno, Señores, nosotros nos despedimos, William Rosa y Cristino del Castillo, un servidor, hasta el próximo miércoles. Mañana estará con ustedes otro equipo mediático.